pudiendo ver mi pantalla. Sí, sí, profesor. Perfecto. Bien. Bueno. Algo empezamos a ver la clase pasada respecto de que la información que nosotros vamos a estar generando, que vamos a estar haciendo fluir dentro de nuestro sistema de información, ¿sí? Tenemos que ya ir pensando, o sea, ya arrancamos eso ya pasamos de un esquema súper básico de un sistema de un sistema, del concepto de sistema, a pensar un poco más en otra capa, lo que era un sistema, lo que es un sistema de información, ¿no? Que es el reflejo de algún flujo, de algún proceso, de alguna función organizacional que tratamos de encapsular o que tratamos de modelizar a través de esta presentación, ¿no? Del concepto de sistema de información. Entonces, lo que va a estar transitando dentro de ese sistema es precisamente un flujo de actividades, tareas, información que estamos transformando a partir de los datos iniciales. Y como hemos dicho también que los sistemas se diseñan a partir de el objetivo, eso es lo que termina orientando, el objetivo es lo que termina orientando el diseño de los sistemas, entonces ese objetivo en un sistema de información tiene que contemplar la provisión de información hacia, perdón, vamos a apagar esto porque si no es una locura. Contemplar la provisión de información a usuarios que pueden ser personas físicas, pueden ser otros sistemas, pueden ser entidades no humanas, por decirlo de alguna manera, puede ser otro sistema, un bot, cualquier cosa. Bueno, pareciera que esto no se terminó. Dicho esto, ¿qué tenemos que contemplar de la información entonces que va a fluir a través de nuestro sistema? ¿Quiénes van a ser sus usuarios? ¿Quiénes van a ser sus consumidores? Esos consumidores lo que van a determinar es de acuerdo a la posición que tengan dentro de la organización, o sea, a las funciones que cumplan. Olvidémonos por ahí, yo sé que está usado acá la palabra jerarquía, pero cada vez que la veo estoy más en desacuerdo con eso. Tiene que ver más con las funciones organizacionales que represente la posición o el rol que esté requiriendo, que esté consumiendo esa información, que con una posición jerárquica en sí. Pero entiendo que a los fines también didácticos o pedagógicos, verlo en una cuestión más vertical, por ahí ayuda a que podamos identificar o segmentar más fácilmente estos distintos tramos dentro de la pirámide organizacional. Que existe, es cierto, hay una jerarquía en una organización, pero hoy por hoy las estructuras se han achatado bastante y por ahí tiene más que ver con el tipo de necesidad que puede ser transversal a distintos tipos de roles o de jerarquías que a la jerarquía en sí misma. Bien, hecho esta aclaración, entonces tenemos que pensar en la posición y en la función que ocupa quien está requiriendo esta información y en base a eso las características de la información que debe tener, que es algo que vamos a terminar viendo un poquitito más adelante, para contemplar todos esos elementos al momento de definir la calidad de información que vamos a proveer. Ya vamos a ir entrando un poquito más en detalle. ¿Recuerdan el proceso que habíamos tratado de definir o la función organizacional logística que habíamos tratado de definir un poquito más en detalle para tratar de poner como una transparencia que nos dé un ejemplo más real de lo que sucede en una organización y cómo un sistema de información se adapta para modelar esta parte de la realidad? Y habíamos dicho que habíamos identificado diferentes funciones o roles, inclusive lo habíamos puesto en vertical, en una especie de jerarquía, dentro de lo que era todo el proceso de logística, y que en función de ese tipo de posición que ocupaba o de función que cumplía, iban a ser diferentes sus necesidades de información. Entonces, y esto puede pasar en cualquiera de las etapas
en las que se desarrolla un proceso, ¿sí? Porque dentro del desarrollo de un proceso vamos a tener roles que van a ocupar por ahí una función más operativa, roles que van a representar una función más de administración, ¿sí? Que tal vez puede ser simplemente una administración de apoyo o una administración de apoyo a la operación o una administración de apoyo a una plana más gerencial, que es lo que se conoce como el mid-level o la gerencia intermedia. Y sí va a haber algún tipo de función que tenga por ahí la mayor responsabilidad en términos de decisiones estratégicas o no estratégicas, pero sí más elevada. Esta misma estructura que están viendo acá, se puede replicar en cada una de las instancias, en cada una de las etapas de las fases de un proceso, ¿sí? Nosotros sabemos básicamente, o sea, en una simplificación de lo que era la función organizacional de logística, habíamos dividido en lo que era la recepción, la preparación y la distribución, ¿no? En esas tres funciones, si mal no recuerdo, habíamos dividido el proceso logístico. Y lo que quiero decirles es que en cada una, esta estructura que estamos viendo acá, es transversal a cada una de las funciones, ¿sí? O sea, podemos encontrar el personal operativo, administrativo y gerencial en, eh, en cada uno de esos procesos, para la parte de recepción, para la parte de preparación y para la parte de distribución, ¿sí? Va a depender del contexto y de la realidad específica del proceso que estemos analizando. Bien, entonces, independientemente de la etapa o del proceso que estemos analizando, el personal o los roles o las posiciones que estén más emparentadas con las funciones operativas, con las tareas más operativas que se desarrollen en esa función, ¿sí? Y eso, de nuevo, podemos dar ejemplos, pero piénsenlo de forma media agnóstica de cualquier función o proceso. Siempre en algún proceso hay alguien que tiene que llevar adelante las tareas más operativas. Si es en el proceso logístico, será aquel que tenga que descargar los camiones, me refiero en la parte de recepción, será el que tenga que descargar los camiones que lleguen con la mercadería. Si es en el otro ejemplo que hemos visto, en el proceso de que iba un cliente para solicitar una nueva tarjeta de crédito, por ahí el empleado que tiene que tomar los datos para asignar los turnos o para completar los formularios de solicitud, será ese el que desarrolle las tareas operativas. O sea, el tema es identificar cuáles son los roles que tienen que cumplir esas tareas. Entonces, a los roles, a las posiciones que desarrollen esas tareas, vamos a taguearlas, vamos a categorizarlas como operativas. La necesidad de información para las actividades que desarrolle va a requerir una información más detallada y pensemos que son las posiciones que están más en contacto con el medio ambiente, generalmente son las posiciones o los roles que están interactuando directamente con la información desde el ambiente, entonces van a necesitar un gran volumen de datos porque ahí va a ser el punto inicial de contacto donde van a ingresar los inputs, ¿no? Y van a entrar por ahí en el formato más crudo. Por eso, ahí la información tiende a ser más detallada. Cuando digo detallada es sin resumir. O sea, vos pensemos en la función logística. El que recibe la mercadería, si recibe con un remito, no necesita, o sea, no le sirve tener un remito en donde diga, te dejo 50 cajas, te dejo 50 cajas. No, necesita saber que le deja 15 cajas de tal producto, 10 cajas de tal producto, 25 cajas de tal producto, etcétera, ¿sí? Necesita un nivel de detalle que va a ser diferente al nivel de detalle que se va a necesitar en otros roles en esas posiciones. Pero por eso, y el nivel de detalle, la amplitud o la profundidad de ese nivel de detalle va a estar definido, como siempre les digo, en el contexto del proceso o función que estemos analizando, del sistema que estemos analizando, ¿sí? Cercanía a la fuente, es lo que les digo, ¿no? A la fuente que origina ese dato, por eso la cercanía con el entorno,
está del lado de adentro del sistema, pero cerca de ese límite que hemos definido, y generalmente llevan adelante tareas de input o de registración, y que calza perfecto con estos ejemplos que les acabo de dar, ¿sí? ¿Dudas al respecto? Paro y pregunto. ¿Dudas al respecto? ¿Algo que no se entienda, que quede medio en el aire? ¿No? ¿Seguimos? Bien. Otros roles que vamos a identificar y que en algunos, perdón, no les estoy presentando así, mejor ahora. Lo que es la diferenciación entre una administración intermedia o una administración operativa es para dar para que tengan visibilidad de que puede haber una diferenciación en estos casos. Para los fines podemos tomarlo como el mismo. Si existiese, porque generalmente lo que sucede es que en un mismo rol se combinan estos dos tipos de funciones o estos dos enfoques, ¿no? La administración intermedia es la que está más por ahí buscando un tipo de información que refleje el rendimiento de la organización, que a este punto es lo producido por la cuestión operativa, y que son los administrativos o las administraciones que se encargan más de resumir la información, generar las métricas de cuál es el desempeño, de cómo está haciendo la ejecución de un proyecto o de un proceso, de un flujo respecto de objetivos que se hayan planteado, ¿sí? Eso es lo que encarnaría básicamente una administración intermedia. Entonces piensen que ya el nivel de detalle que va a requerir respecto de la información ya no va a ser con el mismo nivel. O sea, va a necesitar generar y va a necesitar recibir cierto tipo de información con un nivel de resumen, ¿sí? Porque tiene que trabajar esa información, tiene que procesarla, tiene que generar nuevo valor a partir de esa información. Entonces, claramente, recibir grandes volúmenes de información lo que hace es no ser eficiente en términos de los procesos que tiene que desarrollar. Y el otro tipo de administración, por eso, digamos, se enfoca más en recibir información más resumida. Y el otro tipo de administración que hay es la de que es de apoyo a la operación, ¿sí? Que va a estar por ahí. Acá podríamos ubicar roles como los de supervisores operativos o jefes de planta, nombres tradicionales le estoy diciendo. Un líder puede ser tranquilamente, un líder operativo también puede ser, y que van a estar en contacto directo con el personal operativo y van a estar en contacto directo con los procesos y con las actividades que se desarrollan. Y también van a requerir, por ya no estar en una cuestión netamente operativa, van a requerir información resumida, ¿sí? De cómo está llevándose adelante las actividades, cómo está llevando adelante las actividades el personal operativo, pero con información más, con información netamente operativa. No se espera que en estos roles haya un trabajo de resumen. Eso lo ubicamos más dentro de lo que es el rol de la administración intermedia. Acá es más ver directamente, es ir a ver las métricas o la información de cómo está performando el equipo o un proceso, máquinas, lo que se contemple o lo que comprenda el proceso que está siendo analizado o diseñado. ¿Bien? ¿Dudas de administración? ¿No? Y lo que es la alta administración, o la gerencia, o el nivel directivo, como cumbre estratégica y un montón de nombres horribles que se pueden usar. Acá es donde lleva el mayor nivel de resumen a en términos de la información procesada. ¿Por qué? Porque acá se condensan los roles o las posiciones que tienen bajo su responsabilidad tomar las decisiones estratégicas de la organización. Entonces, para tomar decisiones que tienen un alto impacto, ¿sí? Que abarcan a la mayoría de la organización o a un área muy grande, dependiendo de cómo esté estructurada, que sea lo que tenga bajo su paraguas, en términos de control, ¿no? Entonces, ahí es cuando se requiere un nivel mayor de resumen de la información, ¿sí? Por eso también es que podemos ver un continuo
desde un nivel de detalle muy amplio en la base a un nivel de detalle que se va reduciendo y que se va resumiendo hacia, hacia lo que es la alta administración o la cuestión gerencial. Bien, entonces, ¿qué queremos significar con este esquema? Es que dependiendo de la posición y del rol que se ocupe dentro de una organización, va a ser, esto va a determinar el tipo de necesidad de información que tenga. Y ese tipo de necesidad va a condicionar nuestra forma de diseñar un sistema y cuáles van a ser los outputs que vamos a proveer con nuestros sistemas para cada uno de estos tipos de roles, ¿sí? Porque estos roles, esas necesidades, están alineadas con los diferentes tipos de decisiones que cada uno de estos roles tiene que tomar. Entonces, tiene que haber un alineamiento, tiene que haber una alineación entre ese tipo de decisiones que tengo que tomar, el tipo de información o necesidad que tengo y cómo estructuro, cómo diseño mi sistema de información para ir a satisfacer esas necesidades y que la toma de decisiones finalmente sea efectiva y eficiente. ¿Sí? ¿Cerró la historia, el relato, el cuento? ¿Sí? ¿No hay Profe, dudas? ¿podés repetir la última parte? Que no me quedó muy clara. Bien. La de... Sí. Diga, diga, Laureano. No, esa es la de los outputs, Bien. que no llega a escribir por eso. Bueno, eh, cada uno de los roles que estamos viendo tiene una necesidad diferente. Esa necesidad está determinada por el tipo de decisiones que tienen que tomar, por el rol mismo que desarrollan dentro de la organización. Entonces, ese tipo de necesidades es lo que va a determinar el output que va a tener nuestro, o los outputs que va a tener nuestro sistema de información. ¿Bien? Y el output, recordemos que es el objetivo, la salida de un sistema de información, es lo que va a condicionar el diseño de nuestro sistema de información. Por eso tiene que estar alineado todo eso. ¿Sí? ¿Cerró un Está poco bien, más profe. ahora, Laureano? Sí, muchas gracias. Por favor. ¿Alguien más? ¿Alguna duda? ¿No? ¿Seguimos? Bien. Bueno, esto es lo que acabamos de decir, ¿no? Que tiene que haber una articulación o un alineamiento entre esa toma de necesidades que refleja, perdón, esa toma de decisiones que refleja la necesidad de la información, cómo están, y que es a su vez el reflejo de cómo están estructuradas las tareas, ¿no? Porque esto y esto se corresponde con la definición del rol y la función que desarrolla una persona en la organización, y eso es lo que condiciona el flujo de información. Y acá está contemplado el diseño de nuestro sistema de información. Simplemente eso. Y esto, que es un cuadrito que suele ser bastante traicionero a los fines de la comprensión y después de la aplicación, sobre todo en los exámenes. Entonces vamos a dedicarle un tiempito porque esto es algo que no me puedo despegar de este cuadro, sobre todo en los exámenes, y lo padecen demasiado. Explicación. Esto es lo mismo que vimos recién acá, ¿no? Vamos. Necesito que se desmuten y me digan sí, porque no los estoy viendo. Sí. Sí. Bien, bueno. Sí. Entonces, simplemente que acá está resumido. Tenemos la base operativa, acá es lo mismo que vimos acá como personal operativo. Tenemos la administración intermedia barra administración operativa, que es este tramo, el 2 y el 3 que vimos acá. Y acá la administración gerencial, que es lo mismo que vimos acá como alta administración. Bien, es exactamente lo mismo. Entonces, cuando piensen en esto, piensen en las necesidades de información que hemos hablado recién respecto de lo que tienen cada una de esas funciones o de esos roles organizacionales. Bien. ¿Qué significa esta flecha? Que no está referida a la pirámide, sino está referida al cuadro. Nosotros tenemos que plantearnos continuos en la forma de caracterizar la información, ¿sí? Acá vamos a hablar de la caracterización de la información dependiendo de la actividad, y cuando digo actividad, digo roles o funciones
que se desempeñan dentro de la organización. Es como si simplificáramos a que los 3 tipos de roles que hay en una organización son estos 3. Una base operativa, una administración intermedia y una administración gerencial. Entonces tenemos que decir, venimos diciendo que el tipo de información que le vamos a brindar a cada uno de ellos va a ser diferente porque va a estar alineado, tiene que estar alineado con las necesidades, y esas necesidades reflejan los diferentes tipos de toma de decisiones que tienen que desarrollar cada una de estas funciones. Entonces, ¿cuáles son las características de esos diferentes tipos de información que vamos a dar? ¿Sí? Las características son las mismas para los 3 tipos de información que vamos a generar. El punto pasa en qué diferentes valores o qué diferentes manifestaciones de esa característica tienen para cada una de estas funciones. Ejemplo, pues lo estoy diciendo de una manera muy compleja. Primero, los tipos de las características, ¿sí?, que posee la información y que son las mismas para cualquiera de los roles que estamos analizando acá, o de posiciones o de funciones, es cómo vamos a caracterizar la información respecto de la fuente, respecto de su alcance, respecto de su estructura temporal, de su precisión, de la frecuencia, de la expectativa y de la agregación, y ahora vamos a explicar a cada uno de ellos. Cuando hablo de la fuente, es lo que hablábamos antes, que es qué tan cerca o no está de la fuente de información. Si estamos hablando que está en una instancia cerca del límite organizacional, o sea, el límite entre la organización y el entorno, quiere decir que está dependiendo de una fuente externa. Si está bien en el corazón de nuestra organización, de nuestro sistema, va a estar más relacionado con una fuente interna. Cuando hablo del alcance, hablo de el nivel de definición o de precisión que tenga esa, perdón, no de precisión, sino cuando hablo del alcance, hablo de un alcance definido o un alcance que sea más amplio, que no tenga una definición estricta, ¿sí? Cuando decimos, por ejemplo, un alcance definido muy preciso, estamos diciendo esto se centra a tal y tal y tal actividad, a la actividad A, B y C. Cuando decimos que el alcance de la información va a poder servir a diferentes funciones o roles, es porque con el mismo output vamos a estar satisfaciendo más de una necesidad. Por ahí con el mismo output podemos satisfacer una necesidad de una administración intermedia o una administración gerencial, ¿sí? Cuando hablamos de una estructura temporal predictiva o histórica, esto está mal, histórica, tiene que ver a si vamos a estar mirando datos históricos acumulados o si los datos o la información que estamos generando va a servir para realizar predicciones, proyecciones, ¿sí? Y ya vamos a ver ahora en cómo aplica esto a los diferentes roles. Con la precisión lo mismo. Si estamos hablando de un tipo de información que requiere un nivel de precisión alta o no, la frecuencia es qué tan frecuente va a ser la disposición y la generación de esa información, llevándolo a un extremo en tiempo real, llevándolo al otro extremo en periodos a definir, o sea, que no va a ser en tiempo real, que no va a ser en simultáneo, que no va a ser instantáneo, sino que va a tener diferentes segmentos de tiempo. La expectativa es si va a generarse en forma anticipada o si está fuera de nuestro control, o sea que, y la agregación es si va a ser una información con un nivel de detalle alto o si va a estar resumida, ¿sí? Estas son las características de lo que hace, las características de la información. Esto está presente en la información en sí, en cualquiera sea el tipo de información que estemos generando para los diferentes roles. Ahora, lo que hay que empezar a pensar, Profe, y hay que hacer como un cuadro cartesiano, sí. perdón, a mí se me tildó un Entiendo. poco y no entendí muy bien la parte de agregación. ¿Lo podrías repetir? Sí, cómo no. Agregación tiene que ver con qué tan detallada
va a estar la información, si va a ser más detallada o si va a ser más resumida. ¿Sí? Son como los dos extremos. Gracias. En un extremo va a ser la información detallada a la máxima expresión que sea necesaria, y en el otro extremo va a ser la información resumida. O sea, ese mismo dato que vos tenés diciendo, por ejemplo, todos los artículos que se vendieron por cantidad, por precio unitario y por la expresión total de monetaria, un segundo, o si va a ser, en vez de eso, la cantidad de ventas totales de la sucursal. ¿Se entiende? Esos son como los dos extremos. Entonces, ahora pensemos en nuestro ejemplo en algunos de los ejemplos que estuvimos viendo. Para la base operativa, la fuente generalmente va a estar más vinculada a fuentes, puede estar más vinculada a fuentes externas, ¿sí? Por tratarse de una función que está en contacto con el límite de la organización y el entorno, ¿sí? Como estábamos viendo antes respecto de una función de recepción en un proceso logístico. Puede también tratarse de una función operativa que sea un subsistema dentro de estos esquemas de jerarquía de sistemas y subsistemas que hemos visto, si su fuente, si la fuente de información proviene del interior de la organización, o sea que es como la salida de otra parte del sistema, de otro subsistema, entonces su fuente va a estar más vinculada a lo interno, ¿sí? Va a depender de la posición que ocupe dentro de la organización y dentro del sistema de información. La administración intermedia generalmente está más en el medio, precisamente, de vincularse más con fuentes internas que con fuentes externas, ¿sí? Porque generalmente lo que hace es resumir la información operativa, resumirla y proveerla para administraciones estratégicas, para otras instancias jerárquicamente más elevadas, pero también podría darse el caso de que parte de su análisis tenga que complementarse con datos extraídos del contexto. Entonces, en ese caso tendría una parte de la fuente vinculada con fuentes internas y una parte vinculada con fuentes externas. Esto quiero que entiendan que es cuál es el concepto de fuente y cómo lo podemos aplicar a un ejemplo, ¿sí? Pero para que no se queden con que si es base operativa, la fuente es netamente externa, y no, puede ser interna o externa. La administración intermedia también puede tener fuentes internas o externas, y la administración gerencial lo mismo. Lo que va a haber que determinar es si hay una tendencia o cuál es el nivel. Imagínense si esto fuera un nivel que de 0 a 10, 0 es o 1 a 10, donde 1 es interno y 10 es externo, ¿cuál sería el nivel de la característica de fuente que podríamos analizar o podríamos establecer para una determinada función? ¿Sí? Pero no se trata de ser tan estrictos en la evaluación, sino que esto les sirva a ustedes para contemplar todos los aspectos que hay que tener en cuenta al momento de caracterizar y definir la información, ¿sí? Entonces, cuando cuando ustedes estén analizando la información que va a proveer un sistema de información, son más las preguntas esto lo que interesa es que sean los disparadores de las preguntas que tienen que hacerse, y que sea parte más de un checklist que ustedes tuvieran que repasar para no estar perdiéndose de nada. Che, tenemos que contemplar la fuente de información, a ver, ¿cuál van a ser la fuente de información de esta parte del proceso de nuestro sistema? ¿Qué tipo de información? Y van a ser fuentes internas, porque esto lo provee otro sistema dentro de la organización. Bueno, genial. Y entonces ese sistema, ¿qué tipo de información nos va a proveer? ¿Y para quién vamos a estar procesando esta información? ¿Para alguien de las funciones operativas? ¿Para alguien de una administración intermedia? ¿Para un nivel gerencial alto? Esas son las preguntas que tienen que hacerse, y así van a estar planteadas en el caso, porque lo que no quiero es que piensen, esto va, si es base operativa, entonces seguro que es esto. Ahí es donde se generan los errores, donde veo los errores en los exámenes. Entonces,
lo importante es que ustedes entiendan el concepto de fuente y que entiendan que hay un continuo, que hay como valores en los extremos, y que lo importante es que ustedes puedan categorizarlo de acuerdo a el contexto específico del proceso del sistema que están analizando, diseñando, lo que sea. ¿Sí? ¿Se entiende? Bien. Respecto del alcance, un poco es lo que les decía antes, es dependiendo la información, el output que vamos a generar, si va a servir a una necesidad específica o si va a tener un alcance que va a ser consumido por más de una función, más de un rol. ¿Sí? Acá sería algo que esté consumido por más de un rol, por lo menos dentro de este esquema simplificado que estamos viendo. Después la realidad es mucho más compleja. Pero lo importante es que acá, ¿cuál sería la pregunta? Che, ¿esto a quién le sirve? No, esto lo pide específicamente el área de administración de costos. Bueno, entonces eso es un alcance bien definido. Recuerdan que les dije la semana pasada que una de las cosas que a mí me habían quedado es, cuando estés diseñando un reporte, diseñando algo que provea que tenga una salida de información, pensá en quiénes lo consumen. ¿Sí? Bueno, es exactamente hacerse esta pregunta. ¿Cuál es el alcance de lo que yo estoy generando? Bien, esta por ahí es más simple. Después, la estructura temporal. ¿Qué tipo de datos estoy tomando? ¿Estoy tomando datos históricos? O sea, que ya pasaron. Cuando yo hablo de ventas, estoy hablando de ventas que ya sucedieron. Estoy hablando de algo que esté ahora sucediendo ahora. Es medio difícil porque eso obliga la instantaneidad del hecho de que no podamos hacer un corte, obliga a que sea difícil poder realizar un análisis certero. Es más para ver tendencias que te sirven. Imagínense si tuvieran un tablero de comando así gigante que les va diciendo con semáforos cuáles son las ventas que se están teniendo en el momento versus un objetivo. Entonces, eso te permitiría tomar algún tipo de acción si ves que te estás desviando del objetivo. Podría plantearse algo así. Pero en nuestro esquema simplificado pensamos, sí, la información que recibimos, o la información, perdón, que generamos, es de base histórica con la que estamos trabajando, o sea que es algo que ya sucedió, o si va a ser información predictiva, algo que no sucedió, algo que estamos proyectando. Eso es algo que también se genera mucho desde los sistemas. O sea, si con todo este análisis que yo estoy haciendo a partir de fuentes de datos reales, concretos que tuve, si lo que yo estoy proveyendo como información, como output, viene a ser el alimento de un sistema de pronosticación, de presupuestación, ¿sí? Cuando estoy haciendo pronósticos, me estoy basando en determinados supuestos, ¿sí? Que validan mi modelo y que dicen, bueno, yo creo que voy a vender 200 unidades de este producto el mes que viene, o que voy a vender 5 millones de pesos en los próximos 3 meses, o que mis costos van a ser tal o cual, ¿sí? Es toda información predictiva que yo estoy prediciendo que va a suceder, pero no tengo una base real y concreta que me diga, sí, esto es lo que va a pasar. No, lo único que sé seguro es lo que pasó. ¿Sí? Eso es cuando la información entonces tiene una base histórica. Entonces, eso es otra cuestión a tener en cuenta. Porque si estamos tomando elementos, o sea, tenemos una carga de información histórica, tenemos que asegurarnos que los datos que nosotros estamos considerando, la información que estamos considerando, tenga un nivel no quiero decir precisión porque se va a confundir con estas características que estamos viendo, pero que sea confiable, ¿sí? Que podamos confiar realmente en los datos que estamos tomando. Cuando es predictiva, no podemos hablar de confiabilidad en términos de basarnos en lo pasado, sino más bien lo que tiene que ser confiable son las variables del modelo dentro de nuestro sistema, que van a generar esa información predictiva. ¿Bien? ¿Entendido esto? Sí, profe. Respecto de la precisión, vamos un poco con lo mismo. En un extremo tenemos información que tiene que ser muy precisa. Nosotros no podemos y que un sistema se alimente y se vendieron entre 100.000 y 3 millones de unidades. No, necesito el número concreto de lo que se vendió y no en tendencia. Necesito el número concreto de lo que se vendió, porque si no,
basarse en una estimación para generar información que también tiene que ser con un alcance preciso, que tiene que fundamentar o que tiene que asistir a una función específica, puede no resultar suficiente. Entonces, tenemos que, cuando la necesidad es de máxima precisión o de alta precisión, tenemos que ver cómo se está generando esa información. No nos tenemos que quedar con el número que llega. Tenemos que validar, ir haciendo como esa desconstrucción, como esa ingeniería inversa, que nos permite entender si podemos confiar o no confiar en la precisión de esa información que recibimos. Y cuando pensemos la información que tenemos que proveer o el output que tenemos que proveer es más bien predictiva, ¿sí? Entonces, la precisión que vamos a exigir no es tan alta, ¿sí? Porque estamos proyectando escenarios, estamos diseñando potenciales escenarios sobre los cuales tendremos un determinado nivel de certeza o no, pero la realidad es que no podemos tener la misma pretensión de precisión que en otras circunstancias. Bien, respecto de la frecuencia, es un poco lo que decíamos antes, es si lo vamos a mantener, si vamos a exigir, si tenemos una necesidad de que haya una instantaneidad, o sea, que la información se esté generando online, o si vamos a requerir que haya un corte a un periodo determinado. Para alguien que analiza una campaña de marketing, tener por ahí datos a un periodo muy largo, decir, bueno, iniciamos una campaña y en 3 meses vamos a tener los resultados. Por ahí no resulta útil porque uno necesita tenerlo en el periodo de tiempo más corto. Como tampoco por ahí resulta útil tenerlo con segmentos de 1 hora, porque por ahí no te permite marcar una... O sea, si hay una estación, ahí lo que habría que analizar es si en el proceso o en el sistema que estamos diseñando hay cierta estacionalidad, como para entender y saber cómo interpretar esa estacionalidad en la información que estamos generando para tratar de neutralizarla. Si contemplamos las ventas mensuales y tenemos una empresa que vende huevos de Pascua, contemplar las ventas de abril versus las ventas de octubre y compararlas, ¿nos va a arrojar algún dato útil? ¿Nos va a arrojar alguna información, algún análisis que sea útil? Salvo que se venden más huevos de Pascua en abril que en octubre. No. O sea, la información o los análisis que podemos hacer ahí van a estar distorsionados. Entonces tenemos que entender y tratar de alguna manera de expresar esa estacionalidad para neutralizarla y que nuestro análisis lo contemple y nos permita brindar una información que sea útil para quien tiene que tomar la decisión. Respecto de las expectativas, cuando la información es de fuentes internas, cuando nosotros podemos esperar o tenemos una pretensión de precisión alta, cuando nos basamos en una fuente histórica de datos, bueno, entonces tenemos por anticipado, tenemos una expectativa de lo que vamos a obtener, ¿sí? Sabemos lo que vamos a obtener. Cuando tenemos que generar información prospectiva, cuando tenemos que armar un escenario potencial, sabemos las variables que alimentan el modelo. No sabemos de antemano cuál va a ser el output de eso, ¿sí? Podemos esperar, podemos tener una expectativa de entre qué rangos queremos estar. O sea, si yo estoy haciendo un análisis de la proyección de utilidad de un proyecto o de una compañía, ¿sí? Es proyectada, o sea, no tengo certeza de cuál va a ser la utilidad final, pero yo proyecto. Si de esa proyección que estoy haciendo sale un número que está muy por fuera, o sea, suponete que la compañía trabajó históricamente con un margen de utilidad del 45%, y mi 45% en promedio, siendo 52 el año que mayor utilidad tuvo y 38 el año que menos utilidad tuvo. Si de los análisis prospectivos que estoy haciendo surge un escenario en donde estoy proyectando una utilidad de un 28%, si bien
no tengo una esperanza, o sea, en el sentido de estar esperando un determinado valor. Yo tengo que compararlo contra algún rango que me permita saber si puedo manejar, si puedo tolerar esos escenarios que voy generando o si tengo que ajustarlo. Pero hasta tanto no lo genero, no puedo tener la misma pretensión o expectativa que cuando me estoy basando en información histórica. ¿Se entiende? No, a mí el concepto ya de expectativa también se trabó en ese momento, como decía Flor, en de expectativa y agregación. No entendí el concepto y ahora como que no me queda claro a qué se Bien. refiere. Las expectativas son qué es lo que estamos esperando respecto de algo, ¿no? Digo, para ir a la semántica básica de lo que estamos analizando. O sea, ¿qué espero? ¿Qué tengo en los extremos? ¿Qué espero de la información que estoy generando? Si yo estoy generando información histórica, sobre la cual tengo un acceso a las fuentes de información o a los orígenes porque es información que viene desde el interior de la organización, porque tiene una pretensión o tiene un nivel de precisión muy alto. Bueno, entonces, cuando se dan todos esos elementos, yo puedo tener una expectativa anticipada respecto de qué es lo que voy a recibir. ¿Sí? Esa parte, ¿se entendió? Sí, sí. Yo puedo presuponer qué es lo que voy a recibir de esa información. Yo sé que de esta parte, de este proceso del sistema, de este subproceso, yo voy a recibir las ventas por hora que tuvo cada empleado en cada sucursal. Bien, eso es algo que conozco. Conozco cuántas son las ventas que... No conozco porque eso es información que se va generando, pero yo sé que voy a recibir esa información. Cuando estoy hablando de información cuya expectativa es inesperada, es porque no tengo elementos para poder definir por anticipado cuál va a ser el contenido, ¿sí? Y como estoy trabajando en el desarrollo de escenarios potenciales, la expectativa que tengo, a lo sumo, ¿cómo puedo? Porque esa expectativa es sinónimo de incertidumbre, o mejor dicho, ese concepto de inesperado es sinónimo de incertidumbre. Entonces, lo único que puedo hacer para reducir ese nivel de incertidumbre es trabajar con rangos, ¿sí? Basado en historia, basado en comparaciones con competencia, basado en lo que podamos, la herramienta que podamos meter mano, pero en su esencia sigue siendo inesperada. Lo que yo puedo hacer es, una vez que obtengo esa información, es compararla con rangos para saber si es tolerable, es aceptable o no es aceptable. ¿Se entendió un poco más, Ariana? Sí, mucho mejor, gracias. Si no queda del todo claro, porfa, es necesario que lo volvamos a ver, ¿eh? No, por mi parte por lo menos está bien. ¿No? ¿Alguien? ¿No? Bueno. Y finalmente, agregación es, dependiendo siempre el usuario que está determinando la necesidad de información, algún tipo de información va a tener que ser muy detallada, las ventas por empleado, por hora de cada sucursal, versus otro empleado, versus otra función, otra demanda que requiera información resumida. ¿Cuánto fueron las ventas de la sucursal? ¿Sí? Esa por ahí es. Por ahí la simplifiqué demasiado o no, pero ¿se entendió? Lo que estamos acá analizando y la pregunta que hay que hacerse es, che, ¿qué nivel de detalle requiere esto? ¿Requiere que le detalle lo que vendió cada empleado por hora? No, con ponerle cuánto vendió la sucursal por día alcanza. Bueno, eso es algo que nos va a servir para diseñar nuestro sistema de información. No, se requiere cuánto vendió cada empleado por hora, sacando además del total por unidad y el total del promedio, cuánto fue el ticket promedio de que atendió cada empleado. Bueno, listo, eso es otro input para nuestro sistema. ¿Bien? Pero es súper importante que tengamos en cuenta esto porque esto después nos sirve para entender cómo caracterizar la información. O sea, de nuevo, estas son como preguntas que tienen que hacerse al momento de estar diseñando un sistema y de estar pensando en función de
¿quién es el que consume la información? ¿Qué tipo de información tengo que ver? Estas 7 características tendrían que un poco venir a hacer la definición de el output que tiene que generar cada sistema, cada subsistema. Cada salida de información tendríamos que poder caracterizarla con estos parámetros, ¿sí? Bueno, esta salida que estoy provocando, este reporte, esta información que estoy generando, esto. Respecto de su fuente, cómo es, de dónde lo saqué, para quién va dirigido, tiene una base histórica, tiene una base predictiva, qué nivel de precisión tiene esto, y de nuevo, esto es un continuo. Entre muy y no muy hay lo que ustedes quieran, ¿sí? Entre muy y no muy puede haber un muy, pero no tanto, no tan muy, pero muy, son escalas, ¿sí? Estos son escalas y estos son los extremos. Acá hay una escala y en el medio está realmente lo que sucede. Es raro que haya algo que sea en absoluto todas estas cosas, ¿sí? Y por supuesto que hay algunas de estas características que generan una coherencia. Es difícil que la información que estemos generando, un output que estemos generando, tenga una necesidad de precisión muy alta, ¿sí? Y que la expectativa que esté generando sea inesperada. Hay algo que no cuadra ahí, o sea, si tenemos un detalle, tenemos un nivel de precisión muy alto que estamos buscando generar, entonces es lógico que también el que consume eso tenga una expectativa anticipada. Esto no es para que se compliquen pensando, bueno, a ver, ¿qué nivel de expectativa? O sea, ¿qué tan anticipado puede estar? Es para saber, en algunos casos, entender, siempre poniéndolo a contraluz contra el proceso o el sistema que están analizando, es para que todo esto les ayude a configurar mejor la salida del sistema que tienen que estar diseñando, ¿sí? Bien. Terminamos con esta parte, lo que es unidad 2. ¿No hay ninguna duda, chicos, de esto? No. Bueno. Ahora hay una parte que es un poquito más entretenida y que tiene que ver con los sistemas en sí. Ahora vamos a empezar a hablar son distintas manifestaciones de los sistemas de información, por ahí vinculados, por ahí con una vinculación tecnológica. ¿Y por qué usamos eso? Porque al principio yo les había dicho que no quiero que todo se centre en las expresiones tecnológicas de los sistemas de información, pero puntualmente con los dos casos que vamos a ver, lo que es interesante es que permite lograr un entendimiento o continuar profundizando en el concepto de sistema de información, ¿sí? Y tiene que ver con la forma en que se presentan, sobre todo en el mercado, herramientas que son manifestaciones de sistemas, de distintos tipos de sistemas de información. Ahora, hoy, vamos a dar un pequeño pantallazo y esto va a ser un poco parte del trabajo que va a haber que van a tener que realizar un poco de investigación, ¿sí? Lo que ya venimos hablando es que así como hay distintos tipos de usuario, ¿sí? Que tienen diferentes tipos de necesidades, esto ha hecho que esto que venimos hablando medio en el aire, de que un sistema se diseña y que viene a responder a un determinado tipo de necesidad, lo mismo sucede con las herramientas que se terminan desarrollando y presentando al mercado. Hay distintos tipos de sistemas de información porque hay que satisfacer diferentes tipos de necesidades, ¿sí? Acá ya no tanto pensando por ahí en la unicidad del rol de la base operativa de la administración intermedia o una administración gerencial, sino más pensándolo como diferentes tipos de organizaciones, diferentes negocios tienen diferentes tipos
de necesidades, y eso hace que se desarrollen o se planteen diferentes tipos de soluciones como sistemas de información, ¿sí? Lo que venimos hablando, que la información que nosotros vamos a generar es para tomar decisiones, y esto tiene que ver un poco, responde por ahí como corolario de lo que veníamos hablando, que las decisiones están alineadas con un nivel estructural o jerárquico o de rol o posición o de función, que es lo que veníamos hablando, ¿no? Pero obviémoslo esto porque no me interesa. Repásenlo ustedes, es muy simple, o sea, todo lo que hemos visto hasta acá, esto sería lo mismo que una base operativa. Esto es una administración intermedia, esto es una administración, perdón, esto es una administración operativa, esto es una administración intermedia, esto es una administración jerárquica. No es mucho, pero de nuevo, podemos obviarla. Es más, antes de subírsela la voy a eliminar este slide. Este es un tipo de sistemas de información que hay, ¿sí? Que se llama Sistema de Procesamiento de Transacciones, o TPS, Transactional Process System, algo así era, no recuerdo bien, lo conozco más por TPS, en el cual básicamente lo que se hace es que haya una persona, un rol, un bot, quien sea, en donde se genera toda una transacción, por eso hablamos de transacciones, a partir del ingreso de datos a una aplicación que puede ser una pantalla, una terminal, me refiero, imagínense las terminales de cuando entran al banco y tienen que poner los datos para que les dé un ticket de un turno, una terminal de ingreso que realiza básicamente todas estas funciones, ¿no? Que captura los datos, hará o no algún tipo de validación, algún tipo de consulta a una base de datos para determinar si es válido lo que se le está, si es correcto lo que se le está pidiendo o no, y que actualiza ese estatus emitiendo un ticket o algún tipo de mensaje de validación o de error, de rechazo dentro de esa terminal. Y termina generando una respuesta como salida de esa actualización. Esta básicamente es la estructura de, lo vamos a ver en un poquitito más de detalle, tampoco me interesa profundizar demasiado en esto, pero entiendan que hay un tipo de sistema de información y un tipo de herramienta que viene a dar una solución para necesidades que tienen una demanda transaccional muy, muy grande, ¿sí? Piensen en sistemas de asignaciones de turnos, piensen en sistemas de procesamientos de grandes volúmenes de información, piensen, no sé, en los peajes, en aquello en que esté muy relacionado con el usuario haciendo una petición directa sobre, sobre el sistema de información, ¿sí? Entonces, porque tiene un volumen transaccional muy alto, este tipo de sistemas presenta este modelo, ¿no? En donde acá claramente vemos el ingreso o el input, la entrada, acá veríamos la cajita del proceso y acá veríamos la cajita de la salida. Vamos a pasarlo por alto ahora, lo vamos a ver en más detalle la clase que viene. El otro sistema el otro sistema de información que es muy convencional y que está muy popularizado para dar respuesta a necesidades organizacionales tiene que ver con el sistema de planificación de recursos, o más conocido como ERP, Enterprise Resource Planning, ¿sí? Tiene que ver con planificar los distintos recursos o procesos o funciones que se desarrollan dentro de una organización. ¿Por qué elijo estos dos tipos y creo que uno más, no. Tendría que incluir uno más, por ahí lo incluimos para la clase que viene, que tiene que ver con el CRM, que es el Customer Relationship Management, que es muy utilizado para lo que son las funciones de marketing, ¿no? En donde se administran todas las funciones de todas las funciones de relacionamiento con el cliente. ¿Alguno ha escuchado hablar sobre todo a los chicos que estudian marketing, han escuchado hablar de Salesforce? ¿No? Marketing, díganme de marketing que alguien escuchó hablar de Salesforce. ¿No? ¿Nadie? ¿En serio? Bueno,
sugerencia, es la herramienta más popularizada a nivel mundial de gestión de campañas y toda la administración de desarrollo de, vamos a hacer una cosa, se los voy a incluir. Métanse a... no era exactamente lo que quería abrir. Métanse en esta página, aunque sea por gusto. Yo se los dejo acá, el link, antes de que termine la llamada. Métanse e investiguen, porque realmente es una herramienta con la cual ustedes debieran proactivamente ponerse en contacto para entender cómo hay una herramienta que es un sistema de información mediante la cual ustedes pueden gestionar todas las actividades que se desarrollan con un cliente. Inclusive está muy piola lo que ha hecho esta compañía, que tiene, bueno, toda una base de conocimientos muy grande, o sea, cosas como hay fundamentos a partir de qué es un CRM. Por ahí la clase que viene podemos charlarlo un poquito, y específicamente qué es Salesforce, y además han desarrollado una comunidad de recursos, ¿sí?, mediante el cual ustedes se pueden comenzar a capacitar para operar esta herramienta desde distintos roles, o bien como un desarrollador, cosa que está, entiendo, fuera del scope o de sus intenciones para su carrera, pero también como un consultor que puede implementar esta solución en sus compañías o implementárselas a otros clientes, ¿sí? Y es absolutamente gratuito. O sea, ustedes pueden estudiar y capacitarse en esto a través de, les voy a dejar este link también, de esta comunidad que se llama Trailhead, y es todo gratuito. Se los dejo por acá también. Es muy interesante. Además, como comentario adicional, es una de las tecnologías más demandadas hoy por hoy en lo que es el mundo de IT, y siempre yo trabajo con muchos proyectos que utilizan esta tecnología y demandan todo tipo de roles, ¿eh? O sea, hay roles netamente técnicos de desarrolladores, como hay roles que tienen que ver más con perfiles de marketing digital o de administración de negocios. Bien, dicho esto, volvamos a lo que tenemos. Este sistema, que es el ERP, se manifiesta, por ahí la manifestación más popularizada a nivel mundial es SAP. Después hay otras empresas como Oracle, y a nivel local tenemos Tango, tenemos... hay una empresa de Mar del Plata que se llama Infosys, que ha desarrollado SEO Gestión Web. Yo trabajé 5 años ahí y fui parte de algunos de los desarrollos, que es básicamente un sistema que, con una base de datos centralizada, base de datos en la cual están las entidades que ese negocio maneje, me refiero a clientes, artículos, lo que sea necesario, le permite gestionar a la empresa todos los tipos de procesos que lleva adelante. Y una de las características más importantes es su capacidad de modularizarse. O sea, que permite como aislar determinadas funciones. O sea, puedo tener un módulo de ventas mediante el cual administro determinadas funciones o determinados procesos. Puedo tener un módulo logístico donde administro determinadas funciones y procesos, un módulo contable, etc. Y eso hace que se pueda administrar los usuarios para determinados tipos de módulos o funciones. Esa es como su característica más esencial, y es un sistema que permite, de nuevo, administrar absolutamente todos los procesos que suceden en una organización. Ya después vamos a estar
ampliando un poquito más respecto de lo que tiene que ver con las características de uno u otro. Al final van a encontrar este link a un... Creo que está todavía bien. A un artículo de esta página que se llama Evaluando Software, que está muy piola también, digo, tiene muchos artículos respecto de sistemas de información y que habla un poco de los diferentes tipos de sistemas de información que existen. Inclusive acá también tenemos a lo que es RP y hay otros más que el CMS es algo que también es muy importante para la gente de marketing. Después hay un montón que realmente están en desuso o que son sistemas muy, muy, muy específicos para determinadas funciones y que, dada lo estrecho de nuestro calendario, no vamos a dedicar demasiado tiempo. Pero si quieren tenerlo como un pantallazo respecto de los tipos de sistemas que hay, de sistemas de información que hay como soluciones integrales, sirve. Bien. Dudas de esto último, de lo que tiene que ver con RP y TPS, lo vamos a ampliar más en detalle en las próximas clases, pero ahora por lo menos quería que tengan el panorama de qué forma esto que venimos hablando medio en forma abstracta, que tiene que ver con sistemas de información, cómo se puede manifestar en soluciones concretas que aplican a las organizaciones, que es el objeto de estudio que nosotros tenemos. O sea, no quiero que perdamos de vista eso siempre, ¿no? ¿Cero dudas? Bien, nada. Bueno, los dejo en libertad entonces. Subo esto, subo la clase, subo el material y casi que les confirmo que